Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Cuenta Muerta 888, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Dejen like, comenten y compartan para apoyar al canal y que siga creciendo. Con todo dicho les presento. Cruzando el umbral del destino. La odisea de Lincoln en Berserk. Capítulo 13. El rescate del halcón blanco. ¿Qué les está tomando tanto tiempo? Lincoln se preguntó en voz alta mientras él y el resto del equipo del rescate de Griffith esperaban el regreso de Guts y Casca. Los dos se habían ido el resto de la noche y con el amanecer en su apogeo. Lincoln quería ir a buscarlos a ambos, pero Judeau había desaconsejado eso, con un brillo de complicidad en sus ojos. Volverán pronto, dijo Pippin. El gigante de un hombre no hablaba a menudo, pero cuando lo hacía, generalmente tenía razón, por lo que no era de extrañar que hubiera sido elegido para rescatar a Griffith con ellos. El cual consistía en Lincoln, Pippin, Judeau y los ausentes Guts y Casca. Si se están aflojando mientras el resto de nosotros nos estaba rompiendo el culo, juro que, se quejó Corcus a cualquiera que escuchara. Estaba a cargo de la brigada de respaldo. Una vez que Griffith fuera rescatado, se reunirían con sus fuerzas y se apresurarían a un nuevo escondite. Después del ataque de Silat y sus mercenarios, no podían arriesgarse. Para todos los que habían resultado heridos en la incursión de la noche anterior, seguirían a las fuerzas de Corcus a un ritmo mucho más lento para no sobrecargarse. Sorprendentemente, Rickert había sido elegido, más como un voluntario, como cuidador de los heridos. Él se había acercado brevemente a Lincoln después de que terminó de ajustar su silla de montar. «Oye, Lincoln», dijo el niño rubio. «¿Qué pasa, Rickert? Solo asegúrate de traerlo de vuelta, ¿de acuerdo?» Rickert puso su antebrazo frente a él. Lincoln sonrió y golpeó su brazo contra el de Rickert. «Ni siquiera tienes que preguntar», Rickert asintió con la cabeza. «Cuídate, Rickert». «Igualmente». «Rickert». Uno de los heridos gritó. «¿Puedes traer por un poco de agua?» «Ya voy, Armón». Rickert agarró a un bote y se dirigió al arroyo para llenarse. Lincoln montó su caballo y cabalgó hacia donde estaban esperando los otros dos miembros. ¿Estarán lo suficientemente bien como para cabalgar de noche? Puede que amanezca ahora, pero para cuando lleguemos a Windham, será cerca del anochecer. Probablemente no, Judeau sacudió la cabeza. Por eso estarán un poco detrás de Corcus y el resto. No pasó mucho tiempo después de que Guts y Casca finalmente regresaron. ¿Están listo? Casca les preguntó a los tres. Parecía decidida como siempre. Y esperando tus órdenes, asintió Judeau. Lincoln y Pippin también lo hicieron. Guts trajo el caballo de Casca hacia ella y lo ensilló con el suyo. ¿Era la imaginación de Lincoln, o Casca parecía un poco adolorida mientras se sentaba en su silla? Miró a Guts, que estaba cómodo con él. Pero lo que sea que estaba mal, solo se encogió de hombros y siguió la orden de que salieran. Finalmente llegó el momento de rescatar a Griffith. Tenían razón, anochecía cuando llegaron a las afueras de Windham. La oscuridad dificultaría que cualquier guardia los descubriera y con la adición adicional de una niebla, sus posibilidades de éxito en la infiltración aumentaron. Y dada su configuración actual, la niebla casi parecía apropiada. Era un cementerio, a las afueras de las murallas de la ciudad. Oculto entre una de estas lápidas, había un pasaje secreto del que Judeau se había enterado que conduciría directamente al castillo de Windham. El pasaje se había construido justo cuando la guerra con Chuder comenzó hace 100 años como un medio de escape para la familia real en caso de que la ciudad cayera asediada. ¿Alguna idea de lo que estamos buscando? Guts preguntó mirando algunas lápidas que parecían sobresalir. Un grabado de algún tipo, dijo Judeau. Probablemente el escudo de armas de Midland o la cresta real. Casca asintió entendiendo. Está bien, divídase, pero no se alejen demasiado. No sería un buen augurio si uno de nosotros se perdiera. Ella y Guts trabajaron estrechamente juntos. Judeau se movió silenciosamente a través de hileras de lápidas, y Pippin se tambaleó con sorprendente sigilo para un hombre de su tamaño. Lincoln se dedicó a investigar algunos de los mausoleos. La primera fue una reina anterior, quizás la madre de Charlotte, pero demasiado tarde para que se construyera el pasaje. Se trasladó a la siguiente. Este era para un rey anterior, y por lo que parece, era el padre del rey que tenían ahora. Lincoln buscó algunas lápidas más y vagó lo suficiente como para tropezar con otro mausoleo.
Parecía mucho más viejo que los otros dos que había visto anteriormente, y una inscripción en la parte superior le proporcionó un nombre. Aquí yace Hilderic, hijo de Underic, descendiente de... Aquí. La voz profunda de Pippin los atrajo a todos a su ubicación. Se paró frente a una lápida erosionada cubierta con algunas hojas de hiedra, no era la más grande del cementerio, pero parecía ser una de las más resistentes. Pippin señaló un grabado de un pequeño escudo de armas al lado del nombre. Era el escudo de armas de Midland y sobre la tumba de una doncella al azar. Pippin puso ambas manos sobre la lápida y empujó con todas sus fuerzas, lo que fue una gran cantidad dado su tamaño. Se escuchó un retumbar y la lápida se deslizó hacia atrás como si estuviera construida sobre ruedas. Antes de ellos ahora había un conjunto de escaleras que bajaban hacia la oscuridad. Buen trabajo, Pippin. Casca recuperó una linterna que habían empacado con ellos y Lincoln la encendió por ella. Recuerden, una vez que estemos allí abajo, aún debemos mantener la guardia alta. Estaba a punto de descender, pero Guts habló. Espera un minuto. ¿No debería uno de nosotros quedarse aquí para vigilar? Eres nuestra líder y todo, pero si te atrapan también, ¿quién nos va a liderar? Guts habló lógicamente, pero Lincoln podía decir que no quería que Casca fuera por alguna extraña razón. Tenemos a los miembros más fuertes de los halcones, razonó Casca. Pero Guts todavía no parecía demasiado convencido. Sí, pero... Casca se puso de puntillas para tratar de mirarlo a los ojos de manera uniforme. Estás preocupado, ¿verdad? Los tres que miraban parpadearon un par de veces confundidos. Ella no le estaba gritando. Eres un mercenario. Debes saber que ciertas cosas deben dejarse de lado. Ella retrocedió y bajó unos pasos antes de mirar por encima del hombro. Todavía puedo cuidar tu espalda. No lo olvides. Judeau y Pippin ahogaron una carcajada cuando Guts los miró para callarlos. Mientras tanto, el peliblanco no sabía qué hacer con lo que acababa de ver. Eso fue inesperado por parte de Casca, y para Guts decirle a Casca que se quedara, no tenía sentido. Aunque, Casca y Guts se fueron por el resto de la noche anterior, Casca parecía incómoda en su silla de montar, toda esa interacción en ese momento. Juntó esas piezas y lo resolvió. Y fue un poco asqueroso pero bueno para Lincoln descubrirlo. Después de bajar las escaleras, las botas de Lincoln hicieron contacto con el agua hasta los tobillos. Incluso con las botas puestas, podía sentir que el agua estaba tan fría como la tumba, supuso, no era una buena sensación. Su grupo se apresuró a través del túnel húmedo, después de pisar algunas ratas en el camino. Con Casca a la cabeza, continuaron recto hasta que finalmente llegaron a otra escalera que conducía a una salida sellada. Era hora de que Pippin brillara una vez más y, con un poderoso empujón, mantuvo la salida abierta para que el resto saliera. Pippin cerró el pasillo detrás de ellos. Habían salido bajo el pedestal de una estatua de mármol. En lugar del cementerio, ahora se encontraban en una galería de arte oscuro. La galería estaba completamente oscura, salvo por la linterna que se acercaba hacia ellos. ¿Quién está ahí?, preguntó una voz femenina. Guts se preparó para sacar su espada, pero Judeau lo detuvo. Espera. Están de nuestro lado. ¿Cómo sabes eso?, Lincoln preguntó antes de que Guts pudiera hacerlo. Dos encapuchados se les acercaron. Bueno, tenía que haber sabido sobre ese pasaje de alguna manera, explicó Judeau. Unas semanas antes, regresé a la ciudad para tratar de encontrar la manera de entrar. Un guardia me vio y pensé que era alguien que me iba a matar. Pero en cambio me entregó una carta, alegando ser un aliado. Cuando la pareja encapuchada se detuvo a unos metros de distancia, Lincoln pudo ver que ambas eran mujeres. Uno de ellos pareció reconocer a Lincoln y Guts. Ustedes dos estuvieron allí el día de la caza real. Guts parecía confundido. ¿Cómo nos conoces? Perdóname, se puso la capucha sobre la cabeza. La luz de la linterna proyectaba un brillo cálido sobre su cabello color chocolate oscuro y sus profundos ojos color cobalto. Soy Charlotte. ¿La princesa Pecosa? Guts estaba perplejo por su presencia. Casca movió la cabeza, decepcionada por la falta de respeto del espadachín. Estás siendo grosero. Charlotte agitó las manos nerviosamente. Está bien. No me importa. Mi nombre es Casca, líder interino de la banda del halcón. Estos son mis compañeros, Guts, Judeau, Lincoln y Pippin. Lincoln miró a la segunda mujer encapuchada. ¿Quién eres tú entonces? Se puso rígida como si no hubiera esperado tener que presentarse.
Se quitó la capucha y se reveló que era una mujer de cabello rubio y nerviosa. Perdóname, soy Ana. La doncella de la princesa Charlotte. Como tal, no podía dejarla ir deambulando sin supervisión. Hablando de eso, Casca trató de volverlos al tema. Solo tenemos una cantidad limitada de tiempo. Si vamos a rescatar a Griffith, debe ser ahora. Charlotte asintió con la cabeza. Muy bien. Por favor, síganme. Siguieron a Charlotte y Ana, quienes las condujeron a otro pasaje secreto que las llevó fuera del castillo de Windham. Ahora, deambulaban por las calles desiertas del distrito superior de la ciudad. Judeau miró a los edificios circundantes. Reconozco esta área. Sin embargo, no era exactamente el regreso a casa que esperaba, una expresión de culpa pasó por la cara de Charlotte. Lo siento, se disculpó. Pero como princesa de Midland, siento que debo disculparme por las acciones de mi padre contra todos ustedes y sus compañeros. Todos ustedes no han hecho nada malo y, sin embargo, son cazados como animales en todo el reino. Lincoln la miró a la cara. Estaba con la cabeza abajo, y un vergonzoso matiz rojo manchó sus rasgos de alabastro. Ella parecía genuinamente nerviosa. No necesitas disculparte, le dijo Lincoln. Pero nos gustaría saber por qué se volvió contra nosotros de la manera en que lo hizo. Intentó no mirarla expectante, pero fue difícil no hacerlo. Ella dudó. Es como dije, me disculpo. Mi padre, él amaba mucho a mi madre. Como también me ama a mí, Charlotte parecía preocupada. Esa noche, hace un año, Lord Griffith visitó mi habitación, contó el resto de la historia. Y por más desagradable que fueran los detalles, todo tenía sentido. Ya casi no reconozco a mi padre. Su cabello es completamente blanco, su piel está arrugada. Parece más viejo de lo que mi abuelo alguna vez fue. Se sienta todo el día en su trono ignorando el consejo del ministro Foss. Está obsesionado en exterminar a la banda del halcón. Si eso fuera cierto, el rey se había vuelto oficialmente loco. Dos luces de antorcha distintas rodeaban la calle donde estaban. Deténganse. Uno de los portadores de la antorcha gritó. Se detuvieron. 3 hombres se les acercaron. 2 llevaban las antorchas, pero el tercer hombre era una cara reconocida de algunos de los miembros de los halcones. Cabello castaño oscuro con una barba bien cuidada. Era Laban. Charlotte salió a la luz y la reacción fue instantánea. Los 3 hombres se arrodillaron y gritaron. Princesa. Perdónanos. No sabíamos que eras tú. Charlotte puso una sonrisa inocente y les hizo señas para que se levantaran. Está bien, solo estabas cumpliendo con su deber de proteger nuestra ciudad. Princesa Charlotte, ¿por qué estás aquí afuera a esta hora? Cuestionó Laban, preocupado por su seguridad. Necesitaba un poco de aire fresco, mintió la princesa. No podía dormir y decidí dar un paseo. ¿Sin protección? No, tengo a mi doncella, Ana, la mujer mencionada saludó tímidamente al caballero. Y también tengo algunos guardaespaldas selectos que me acompañan. Laban y sus hombres los miraron. Y por un breve momento, Lincoln vio un rastro de reconocimiento pasar por la cara de Laban. Cosa que lo preocupó. ¿Él lo sabe? Uno de los guardias pareció darse cuenta también. Sir Laban. ¿No son ellos? Los guardaespaldas de la princesa. Laban terminó por el diálogo. Parecen serlo. Pero, señor, ¿dudas de la integridad de tu princesa? Laban preguntó a sus hombres con severidad. Por supuesto que no, señor. Entonces no veo motivo de preocupación. Laban inclinó la cabeza hacia Charlotte. Por favor, perdone a mis hombres, princesa Charlotte. Son nuevos en la patrulla nocturna y solo desean mantener segura la ciudad. Por supuesto, dijo Charlotte. Ana, ¿por qué no les das a estos valientes soldados una pequeña compensación por sus esfuerzos? Ana entendió el significado y sacó su monedero. La realeza nunca llevó el dinero por ellos mismos. Creo que esta será una suma considerable. Ana entregó el dinero a los patrulleros. Laban se inclinó una vez más. Por favor, si nos disculpa. Tenga un buen paseo, princesa. Y manténgase a salvo. Butch los miró mientras continuaban su patrullaje. Nunca pensé que hubieras sido útil en algo. Supongo que no eres una princesa que no hace nada. Ana pareció ofendida por el comentario de Butch, pero Charlotte sonrió mientras se tambaleaba un poco. ¿Estás bien? Casca preguntó. Estoy bien, dijo Charlotte poco convincente. Es solo que, Sir Laban siempre ha sido muy amable. Mentirle así no me hace sentir de buen gusto.
Creo que él lo sabía, le dijo Lincoln. Charlotte lo miró y le pidió en silencio que le explicara. Cuando nos miró, nos reconoció de antes. Pero no dijo nada. Charlotte se llevó un dedo al labio al pensar. Entonces eso significa que hay quienes son más leales al reino que a mi padre. Quizás eso sea lo mejor. Guts mantuvo sus ojos errantes mientras Charlotte los conducía por una calle lateral semioculta que continuaba directamente a un pequeño confinado arbolado dentro de la ciudad. El camino era recto, y la falta de edificios de piedra cerca lo ponía nervioso. No estaban siendo conducidos a la mazmorra de Windham, eso era seguro. Donde sea que los llevara, debía ser un tipo especial de prisión. Se demostró que tenía razón cuando apareció una torre. Se encontraba en una construcción elevada para mayor altura y se erguía contra el cielo nocturno, haciendo que Guts se preguntara cómo no lo habían visto antes. La Torre del Renacimiento, dijo Judeau. Lincoln se veía curioso. ¿Sabes lo que es? Judeau parecía sombrío. De todas las torres en Midland, esta es la más antigua. Muchos dicen que ha estado aquí desde que se estableció Midland, tal vez incluso antes de eso. No sé por qué se construyó, pero en tiempos de guerra se usaba como prisión para prisioneros de guerra, y durante la Gran Inquisición de la Santa Sede se utilizó torturar a los herejes. Charlotte y Anna parecían impresionadas por su conocimiento. De hecho, dijo Charlotte, el fondo se usa para albergar a los criminales más viles. Escuché a mi padre decir que Lord Griffith está encerrado en la celda más baja. Casca se inclinó en agradecimiento a la princesa. Gracias por su ayuda, princesa. Si hay algo que podamos pagarle por su ayuda. En realidad, Charlotte comenzó a retorcerse las manos con anticipación. Esperaba que me llevaran también, junto con Lord Griffith. Los halcones la miraron, completamente estupefactos mientras Anna parecía lista para desmayarse. ¿Estarían dispuestos a hacer eso? ¿Esta chica de verdad pregunta eso? Guts mentalmente reprendió. ¿Tenía alguna idea de cómo sería la vida fuera de su estilo de vida mimada? No habría un colchón cálido para dormir, no sabía pelear o defenderse, y los hombres tenían más probabilidades de violarla que inclinarse ante ella si salía de la protección de los halcones. Estaba listo para decirle estas duras verdades a la ingenua princesa, pero su doncella con aspecto de pánico hizo lo suyo. Pero, Su Alteza, ¿has considerado lo que eso le haría al reino? Si fueras a desaparecer, habría disturbios en las calles. Se enviarían consultas por todo el reino. Charlotte no parecía demasiado preocupada, de todos modos no se trataba de nada de eso. ¿Qué me dices de tu padre? Lincoln preguntó. Si te llevamos también no se detendrá hasta que cada de nosotros esté muerto. Ella sacudió su cabeza. Estaría dispuesta a ser un rehén. Además, ya no considero a ese hombre como mi padre. Una mirada de pura incomodidad se extendió uniformemente por su rostro. Solo hablar del rey la inquietaba. Por favor, quiero estar con Lord Griffith. ¿Por qué estamos hablando de esto? Guts se preguntó, mirando la torre. Griffith está muy cerca. Por favor. Charlotte gritó de repente. Haré lo que me pidan. Solo por favor no me hagas volver con mi padre. Sus gritos hicieron que Casca pusiera una mano sobre su boca. No querían arriesgarse a ser escuchados. Ella tiene grandes pulmones, señaló Guts, no contento con su arrebato. Casca luego quitó su mano de la boca de la princesa para que pueda hablar de nuevo. Sé lo que está sintiendo, ese anhelo de estar al lado de alguien. Casca sonrió. Rescataremos a Griffith juntos. Charlotte también sonrió, pero Casca continuó hablando. Sin embargo, si Griffith te dice lo contrario, debes obedecer su deseo. Ella asintió, vacilante pero aún asintió. Guts se acercaron a Casca. Eso fue bueno de tu parte. Ella no respondió al principio. Tal vez. Solo el tiempo lo dirá, supongo. Olvídate del tiempo y piensa en Griffith, es su opinión. Después de todo, los dos se unieron a los demás por las escaleras que conducían a la torre con Lincoln y Judeau tomando el camino. Se detuvieron justo antes del último paso cuando Judeau les dio la señal para que aguantaran. Guts pudo ver dos antorchas encendidas cerca de la puerta de la torre. Judeau sacó uno de sus cuchillos y Lincoln su espada. Por favor, aparta tus ojos, princesa. Su cuchillo no hizo ruido mientras volaba por el aire para cortar la garganta de un guardia. El segundo miró a su corte caída, lo que le dio tiempo a Lincoln para flanquearlo desde un lado. Él sacó las llaves de uno de los guardias y abrió la puerta de la torre.
Dentro había una escalera que se alineaba al costado de la torre subiendo y bajando. No había barandilla, por lo que si alguno de ellos cayera, sería directamente hacia la sombra desconocida. Va más profundo que en la cima, dijo Guts mientras comenzaban a descender. Sí, y Lord Griffith está en la celda más baja, dijo Charlotte. Cuando pasaron la puerta de una de las celdas, un hombre horriblemente desfigurado asomó la cabeza por los pequeños barrotes en la parte superior de la puerta. Le faltaba una nariz y todo su cabello y parecía que también estaba ciego. La vista asustó tanto a Charlotte que casi se cayó de las escaleras y se metió en el pozo de abajo, pero Lincoln extendió la mano y la agarró por la muñeca, tirando de ella con seguridad. Ella se derrumbó sobre sus rodillas. No creo que mis piernas puedan sostenerme ahora. Debes estar bromeando. Guts puso los ojos en blanco. Tal vez deberías haber esperado arriba. A pesar de su clara debilidad, Charlotte se negó. No. Si tengo que ir con todos ustedes, necesito aprender a no huir. La vida fuera de Windham no será como vivir en el castillo. Tal vez, es mejor que lo sepa ahora. Para una chica tan frágil como ella, tenía cierta fuerza de voluntad en ella. Sube, dijo Guts entregándole su espada a Pippin para que la cargara y ofreciéndole a Charlotte su espalda para subirse. No será tan agradable como un carruaje, te lo advierto. Gracias por el problema, Charlotte agradeció humildemente. Vio a Casca mirándolo divertido, pero ella no dijo nada mientras continuaban caminando. ¿Qué? Finalmente preguntó. ¿Quieres un aventó también? No. Guts sacudió la cabeza y miró el agujero aparentemente sin fondo con recelo. ¿Qué tan lejos llega este agujero de todos modos? Lincoln preguntó, alguien tenía que preguntar eso tarde o temprano. Escuché del rey que la prisión es muy profunda, finalmente habló Anna. Pero el fondo ha estado aquí por mucho más tiempo. Su profundidad real es más profunda que cualquier montaña en Midland. Entonces, ¿qué hay en el fondo? Guts preguntó esta vez. Charlotte también miró hacia abajo. ¿Alguno de ustedes sabe el origen de este reino, Midland? Nadie respondió y Charlotte continuó. Se remonta a unos 1000 años. En aquellos días, el continente vio una guerra constante entre pequeñas ciudades, estados y tribus. Fue una época de rivalidades. Pero finalmente llegó uno para ponerle fin, todos escucharon mientras continuaban su descenso. El rey supremo Gaisarik. Era un emperador capaz de subyugar a una docena de naciones y estableció un imperio que abarcaba todo el continente. Nadie sabe de dónde vino ni cómo levantó su ejército, pero se decía que era un guerrero de destreza sin igual que se gana nombres como Rey Demonio o Rey de la Muerte. Pero cada vez que iba a la batalla, se ponía un yelmo aterrador con forma de calavera. Ante sus palabras, algo pareció resonar dentro de Guts y miró a Lincoln que parecía estar pensando lo mismo. Escuyetnigas. Pero si lo que dijo Charlotte era cierto, Gaisarik vivió hace más de 1000 años. No podía ser posible. Judeau intervino con el resto de la leyenda. Creo que también reunió a trabajadores de todas partes para construir una ciudad capital. Vivió con lujo imponiendo impuestos más y más pesados. Entonces, un día, un ángel de Dios vino y arrasó la ciudad en una sola noche por las fechorías del rey. Eso es correcto, dijo Charlotte. La ciudad o sus restos se encuentran en el fondo de este agujero. Fue construida en el centro de las naciones, por lo que se ganó el nombre de Midland. Después de la muerte de Gaisarik, el imperio se dividió en muchos países que existen hoy en día. ¿Tenía algún descendiente?, preguntó Lincoln. Si todo el reino se vino abajo, ¿quién estaba para contar la historia? Charlotte contempló la pregunta y se tomó su tiempo en responder. Creo que tuvo al menos algunos que afirmaron serlo. Mi familia supuestamente desciende de Gaisarik. No sabía si ella estaba diciendo la verdad o no. La idea de que una chica mansa como Charlotte pudiera ser de una línea de guerreros como Gaisarik parecía una locura. Pero aún así, todavía había algún tipo de fuerza para ella. No podía luchar como Casca, pero el hecho de que estaba dispuesta a entregarse como rehén para salvar a alguien más, hablando de eso, habían llegado. La celda más baja de la torre, las escaleras terminaban aquí en esta puerta, más allá había una caída en el pozo que conducía a los restos de la antigua ciudad de Gaisarik. Aquí estaba tranquilo, inquietantemente. Guts oyó que no corrían ratas y solo había un leve sonido de agua goteando desde el otro lado de la puerta. Prácticamente podía escuchar el corazón de Casca latiendo en su pecho cuando ella abrió la puerta y empujó hacia adelante con un crujido bajo.
Estaba completamente oscuro por dentro. La única visibilidad proporcionada era de la luz de sus linternas. Y luego estaba el olor. Olía a orina y mierda y muchas otras cosas horribles en las que Guts no quería pensar porque en algún lugar de aquí estaba Griffith. Todos entraron en la celda, buscando cualquier signo de movimiento de Griffith. No hubo movimiento, ni ruido, ni nada. ¿Estás segura de que esta es la celda correcta?, le preguntó Guts a Charlotte. Ella asintió nerviosamente. Sí, estoy segura. La celda más oscura y más baja de la Torre del Renacimiento. Tiene que ser así. Guts, dijo Lincoln, al ver algo tirado en el suelo. Aquí. Allí en el suelo había un cuerpo extremadamente pálido y antinaturalmente delgado. Lo que lo distinguía era un yelmo de hierro como un halcón que estaba cerrado con llave en una forma simulada de la que usaba anteriormente. Guts se precipitó en ir hacia donde estaba el cuerpo, acunándolo suavemente, temerosos de que pudieran haber llegado demasiado tarde. Judeau y Lincoln miraron por encima de sus hombros, y su luz arrojó un brillo mejor al cuerpo en los brazos de Guts. Estaba tan delgado que sus costillas eran visibles, y le habían quitado un poco de piel del torso para exponer el músculo que había debajo. Le habían sacado las uñas de las manos y los pies, dejando que las puntas de sus apéndices se esparcieran horriblemente. Parecía que su espalda casi se había despegado, mostrando el enrojecimiento crudo debajo y parte de la columna vertebral. Alrededor de la muñeca y los tobillos, los cortes eran claramente visibles. Los tendones habían sido cortados. De ninguna manera este es Griffith. Quería quitarse el casco de la cabeza, solo para ver con sus propios ojos que esta persona no era Griffith. Casca, dame esas llaves, extendió la mano pero no sintió nada. Casca. Se apartó, sus ojos se abrieron con horror al ver el cuerpo. Pippin se acercó a ella, le quitó las llaves y se las entregó a Guts. Desató el pestillo del casco y se quitó la visera. No había duda de ello. Su pelo blanco, una vez largo, ahora corto, este era Griffith. Guts no quería mirar esa cara llena de cicatrices y parte de su cara destrozada. Volvió a colocar la visera y los ojos azules, ahora inyectados de sangre, de Griffith se abrieron. Parpadearon un par de veces cuando vio la cara de Guts, casi sin estar seguro de si lo que estaba viendo era real. Silenciosamente gorgoteó y con la fuerza que le quedaba en sus débiles miembros de su cuerpo, Griffith extendió su frágil brazo hacia el cuello de Guts, antes de apretar su agarre tanto como pudo con su poca fuerza que tenía después de un año de tortura sin parar, sus dientes se apretaron y sus ojos irradiaban rabia en ellos. Por su parte, Guts en lugar de resistirse, él arrastró a Griffith cerca de él para abrazarlo, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Guts sintió que sus ojos comenzaban a gotear. Cayeron sobre el timón de Griffith, y mientras este último observó a Guts llorar, su expresión se suavizó y bajó el brazo hasta que su mano se encontró con la de Guts. Todos vieron ese momento con un pésame enorme, a su alrededor se volvió silencioso. Pero el momento de silencio se interrumpió cuando la puerta de la celda se cerró de repente y alertó a todos sobre la presencia al otro lado de la puerta. Una cara muy fea se burló de ellos desde el otro lado de la aleta delantera. Era un hombre regordete al que le faltaban varios dientes y algunos mechones de cabello. Los tengo, se rió con un ceceo. Los tengo encerrado aquí no hay posibilidad de escapar. Y llamé a los guardias. Ellos estarán aquí pronto. Me hubiera gustado jugar con ustedes. Guts entregó a Griffith a Lincoln y Judeau con facilidad. Él se paró y miró al hombre con una mirada de furia. ¿Eres tú quien le hizo esto? El carcelero sonrió. Sí. Él fue buen juguete. Nunca gritó, no importa cuán mucho lo torturé. Le corté los tendones para que no pueda caminar ni sostener una espada. De la forma en que lo hace ahora, nunca va a... Guts ya había escuchado suficiente. Tomó su espada de Pippin y se abalanzó con toda ira que se había estado acumulando dentro de él. Con su espada apuntando frente a él, Guts apuñaló directamente a través de la puerta, la madera explotó en todas partes cuando su espada la demolió. La punta había atravesado y empalado al carcelero en su hombro. El carcelero mismo gritó porque lo único que lo mantenía cayendo al pozo era la espada en sus entrañas. Era tan pequeño que tuvo que pararse en un taburete para mirar a través de la solapa superior, pero ahora el carcelero probablemente deseaba estar de vuelta en el suelo con sus piernas achaparradas. No, por favor. El carcelero le suplicó a Guts cuya cara estaba ceñuda como una especie de lobo rabioso.
Seguro que gritas mucho para un tipo que tortura a la gente. Guts sacudió su muñeca y el carcelero cayó por el pozo. Su brazo lo siguió poco después. Lincoln y Judeau entregaron a Griffith a Pippin, y sacaron sus armas al oír el ruido metálico que bajaba las escaleras hacia ellos. Los guardias de la ciudad habían llegado. ¿Cuántos de ellos hay? Casca preguntó, tratando de no pensar en el estado en que estaba Griffith. Tal vez 2 docenas, dedujo Judeau. Quizás más. Guts comenzó a subir las escaleras. Quédense detrás de mí. Yo me encargo de esto, y subió corriendo las escaleras, ignorando las llamadas de los demás. Atacó a los primeros 3 hombres como un lobo saltando sobre las ovejas. Su armadura hizo poco para detener su espada mientras los cortaba en una fila recta. 2 hombres más ahora, su espada los derribó más rápido que los 3 primeros. Ahora eran 6 hombres. Entre hachas y lanzas, su espada se abrió camino a través de sus ataques y estaban muertos antes de caer en el pozo. Fuego. El capitán de los hombres debe haber gritado a los ballesteros. Guts se puso la capa frente a él para actuar como escudo, pero aún así, 1 o 2 flechas le dieron en el brazo y el muslo. Dolía, pero solo apenas. Comparado con lo que pasó a Griffith, esto no fue nada. En todo caso, solo sirvió como combustible para el ardiente fuego que ardía dentro de él. Las cabezas salieron volando cuando Guts las cortó antes de que cualquiera de ellos tuviera la oportunidad de recargar sus armas. El capitán corría hacia la salida de la torre cuando vio que Guts continuaba con su alboroto de matar a cualquier hombre que se interpusiera en su camino. Más hombres trataron de detenerlo, y todos fallaron al caer por el pozo para unirse a lo que quedaba de la ciudad de Geyserik. Los rezagados fueron retirados, pero había pocos. Mientras Guts continuaba tallando un camino de regreso a la cima, todos los que lo vieron pensaron que se parecía más a un demonio que a un hombre. Con un poderoso balanceo de espada, Guts cortó a los últimos 4 hombres que estaban junto a la salida de la torre, con sus compañeros en la cola. Si pensaba que la lucha había terminado, cosa que no hizo, al menos 30 arqueros armados de la guardia de la ciudad los esperaban afuera. Tan fuertes como eran, no podían evitar que las flechas volaran. Y una vez que el capitán dio las órdenes, todo habría terminado. Guts preparó su espada una vez más, pero Lincoln susurró algo en el oído de Charlotte que sonó como un adelante. Lincoln se colocó detrás de Charlotte y puso su espada al nivel de su cuello y caminó hacia el frente con ella actuando como rehén. El capitán vio esto y una mirada de temor era evidente. «¡Alto el fuego!», él gritó. «Esa es la princesa». Charlotte mantuvo una cara de terror cuando Lincoln la condujo por los escalones de la torre con los demás siguiéndola. Recibieron miradas feroces de los guardias de Windham, pero mantuvieron sus armas incluso cuando se separaron de la fila de soldados que tenían demasiado miedo de lo que el rey podría hacerles si su hija resultaba herida. Los grillos chirriaban cerca de las cañas del estanque donde Rickert llenaba su cubo. La mayoría de los hombres heridos se estaban recuperando bastante bien, solo seguían pidiendo más agua del arroyo. Una vez que estuvieran lo suficientemente saludables, volverían a salir y se encontrarían con Corcus y el resto. Gastón lideraba con Corcus. A pesar de que el hombre había sufrido una lesión en la última batalla, aún insistía en que estaba lo suficientemente bien como para viajar con los demás. Rickert extrañaba la compañía. No le importaba ser el cuidador de estos hombres, pero aún deseaba poder haber sido parte del equipo que fue a rescatar a Griffith. Pippin y Guts fueron los más fuertes, no había duda de eso. Judeau y Lincoln eran bastante sigilosos, y Casca era su líder. Tenía sentido porque ellos serían los que irían. Pero solo por la oportunidad de ver a Griffith más temprano que tarde había estado molestando a Rickert. Con Griffith de regreso, las cosas finalmente podrían volver a la normalidad. Los grillos habían dejado de chirriar e incluso el agua parecía mortalmente quieta. Al otro lado de la orilla del estanque, había un resplandor verde claro. Y se movía, zigzagueando entre los árboles, dirigiéndose hacia él. Rickert se agachó cuando una figura de tamaño humano pasó por encima de su cabeza, y pudo verlo. El cuerpo era el de una niña, con los brazos y las piernas cubiertos de pelo verde claro. Sus pequeños senos estaban expuestos, pero la expresión despreocupada que tenía en su rostro juvenil y de ojos saltones mostraba que realmente no le importaba. Los ojos eran grandes y ovalados, una antena curvada desde la frente, como las de un insecto. Y un par gigante de alas de polilla de su espalda le permitieron volar. Ella no era un insecto por completo, pero tampoco era una niña humana. ¿Un elfo?
Rickert se preguntó mientras ella pasaba volando directamente hacia el campamento de soldados. Con el cubo olvidado, Rickert lo persiguió hasta donde residía su rama de los halcones. No corría ni cerca de lo rápido que había estado volando el elfo, pero era tan rápido como sus piernas lo llevarían. ¿Qué pensarían los hombres de un elfo volando sobre su campamento? ¿Se asustarían e intentarían luchar? Él esperaba que no. Se suponía que los elfos eran amigables, eso es lo que las historias siempre decían de todos modos. Las fogatas eran visibles ahora, y Rickert irrumpió a través del monte. Chicos. El fuego todavía ardía, pero no había nadie cerca para atenderlos. Chicos, ¿dónde están? Rickert gritó. BTZZZZ. A través de ese sonido el niño cambió su mirada a donde se encontraba ese sonido. Sentada en un árbol estaba la elfa. Se sentó con las piernas cruzadas y una sonrisa divertida en su joven rostro. Un par de párpados se cerraron sobre su único ojo bulboso, dando a Rickert la impresión de que ella solo le guiñó un ojo. Ella señaló detrás de Rickert y él se dio la vuelta. Deseó no haberlo hecho. La luz del fuego iluminaba a una enorme criatura que estaba de pie detrás de él. De color verde fundido y parecido a una babosa gigante, tenía una cara humana con un conjunto adicional de globos oculares que salían de un lado de su cabeza. Debajo del sonriente rostro humano, tenía otra mandíbula, esta estaba cerrada alrededor del torso de uno de sus compañeros. La bestia miró a Rickert mientras se tragaba al hombre entero. Estaba demasiado asustado para moverse, demasiado asustado como para gritar. La elfa en el árbol chasqueó los dedos y dos criaturas gigantes insectoides se arrastraron hacia él, sus intenciones eran tan puras como la sonrisa malvada que tenía en su rostro. Y luego se detuvieron. De pie junto a Rickert en un caballo había un caballero con armadura temática de esqueleto. En realidad, la armadura misma parecía un esqueleto, y el timón con los ojos brillantes solo hacía cumplir esa idea. El caballero esquelético habló a los dos demonios. Este no es el momento para divertirte en una carnicería como esta. ¿O prefieres moderar tus poderes contra mi espada? Desenvainó su espada y las criaturas la miraron nerviosamente. La babosa dejó escapar un gruñido profundo y gutural para luego retirarse. La elfa hizo un puchero y le sacó la lengua. Ella chasqueó los dedos y los insectos gigantes también se retiraron. Ella saltó de su percha y voló hacia el cielo nocturno. En cuanto a Skujnik, era como si ni siquiera hubiera estado allí, para empezar. Rickert se agarró la cabeza. Locura. Todo eso fue una completa locura. Y ahora estaba solo. Fin del capítulo.